manifestación en la ciudad de Yopal. Apreciada Claudia, Germán y a Daniela que están acá, muchísimas gracias a los medios y a todas las personas que nos siguen. Mi gratitud inmensa. Pues sí, aquí es bueno, hay personas cuando llegan al gobierno que miran con el retrovisor y si tienen una dificultad o dejan de hacer la labor, le echan la culpa a la administración anterior. Lo que sí es claro es lo siguiente, y es verdad que en mi gobierno se inició lo que llamamos catastro multipropósito. Claudia, se hizo, y a todos los que nos escuchan, se hizo en 2 etapas. Hablando de planeación, uno tiene que mirar, administrando una ciudad, en qué está, qué dificultades tiene, para dónde va. Una ciudad que crece a pasos agigantados. Primero, es bueno que se tenga en cuenta la siguiente cifra de la cual partimos. Aparecemos como 170.000 habitantes en planeación nacional y para todo, para girar recursos, para todo. Y la verdad nosotros llegamos muy a los 400.000 ciudadanos. 2, en ese orden de ideas, la primera etapa se hizo un convenio con la empresa de acueducto, donde se hizo un barrido de redes de acueducto, redes de alcantarillado, tema de Sisbén, tema de pavimentación de vías, o sea, se hizo un barrido de todo, absolutamente todo. Ya tener la información, eso ya es una gran ventaja para saber para dónde es que vamos, que fue lo que planteamos en su momento, que algunos por ahí que dicen ejercer el periodismo, pero no lo ejercen ni son periodistas, sin embargo, critican el sentido de la planeación. Pues obviamente si tiene información, usted sabe de qué parte, cómo está la ciudad. Entonces, se hizo la primera etapa. Y la segunda etapa, pues obviamente, nosotros ya terminando el gobierno, en junio, se firmó la segunda fase. La segunda fase es para el tema de cumplir algo que da la ley, que permite la ley que le exige. Entonces, para el caso, el señor secretario de Planeación y al señor alcalde, para mi caso en el momento nos llegó un requerimiento inclusive de la Contraloría, donde y las diferentes, porque es que el municipio realiza políticas públicas, las diferentes mesas son como 23. Entonces todas las veces se realiza la mesa y es que no hay recursos. Y allí hace parte la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, en otros el SENA y todo. Y entonces no podemos llegar todas las veces con el discurso, es que no hay recursos. Pues obviamente la Contraloría nos llamó la atención que obviamente habían deudores morosos por el tema de esto. Pero en su momento se hicieron planes, estímulos, porque acabamos de salir de un COVID. Sin embargo, ya le mostramos a la Contraloría para el caso que ya habíamos hecho la primera información y que segundo íbamos a llegar a, y eso nos lo recomendaron, no es el primero en el país, obviamente nos respondieron muchos y ahí afortunadamente está el secretario de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda la que tiene 2 funciones, la parte operativa y la parte de planear y dirigir qué vamos a hacer, qué plata tenemos y podemos hacer, porque se pueden plantear muchas cosas, han habido planes de desarrollo desbordados de billones, pero en ese orden de ideas quiere decir que la autoridad en el tema, que lo orienta a uno y que todo el tema, pues para el caso del doctor Mauricio, asistió a muchas mesas de trabajo del orden nacional, delegado por el municipio, con nuestro asesor, que es un gran personaje, el doctor Blas Hernández, que ha asesorado a todas las administraciones pasadas, fue alcalde de la ciudad, y eso se recomendó. Entonces aparece el tema que hay que subsanar, que llevan 15 años sin actualización catastral. Ojo, es que están tomando todo por partecitas. Entonces sale el convenio, es un convenio, también es bueno aclarar, no es un contrato, es un convenio con una entidad pública que hoy está autorizada precisamente por el Agustín Codazzi y que viene a terminar haciendo el trabajo que hacía la entidad que estaba para el caso aquí en la ciudad de Yopal. ¿Catasi? Vea. La empresa Acueducto. No, están corchados estos. La entidad que hace valoraciones, que hace evalúos catastrales, antes de estar Catasi, ¿cuál es? ¿El Agustín Codazzi? Entonces nosotros, el municipio va para convertirse en gestor catastral, operador de catastro
y ya había muchos problemas y muchas quejas con la entidad que está del orden nacional, entonces buscaron este mecanismo, por eso se firmó el convenio con Catacit. Se firma en junio. Hasta ahí queda claro que debe ejercer, esto va articulado, planeación y hacienda. Corazón de una administración es planeación, es la que planea, dirige, foca, orienta, y obviamente debe articular con hacienda. Hasta ahí el mes de junio se firma el convenio y los dos quedan planteados como supervisores para hacerle un seguimiento, para hacer el cruce de la información. Sería bueno, Claudia, que se viera ese archivo. Ellos ya llevan 2 años y 3 meses fuera de recibir el informe del empalme. De ahí en adelante, ¿cuántas mesas de seguimiento, evaluación, información, mesas de trabajo hizo la Secretaría de Planeación y hizo la Secretaría de Hacienda? Sin embargo, bueno, que también conozcan, porque han tergiversado muchas cosas, el señor secretario, que sigue siendo el mismo, ¿por qué razón? Solo él lo explicará. Me informa hace pocos días la secretaria de Planeación, la doctora Sonia, que él renunció hacia el mes de septiembre hacia la supervisión. ¿Y por qué le fue permitido renunciar? ¿Cuál fue el motivo que él presentó para renunciar sabiendo que iba a continuar en esa secretaría? ¿Y qué es la secretaría precisamente a dónde va a ir los recursos recaudados? Pues usted ya más o menos me entienden. Ya estábamos al final del gobierno, ya prácticamente era alcalde, el actual alcalde. Pues yo creo que tuvo que ver con eso, si él se iba del cargo o si él se quedaba, no sé qué pasó, esa explicación sí nos la debe dar más exactamente. Por un lado la secretaria es secretaria. ¿Por qué se saca Hacienda y se deja planeación que no tiene nada que ver del todo con los recursos que se recogen en la administración municipal? No, los dos cuentan. Planeación cuenta, uy, Virgen Santísima, planeación es fundamental. Por eso lideró el proceso y obviamente Hacienda. La pregunta si cabe en el momento es por qué el secretario de Hacienda, el doctor Mauricio, hasta yo me la hago, renuncia en septiembre a la supervisión, pero se entiende que no evade su responsabilidad y más cuando continúa siendo secretario. Se entiende que cuando recibieron el informe, con él debió entregar un informe terminando un gobierno y empezando el otro, ahí tiene que aparecer el informe de gestión o de empalme del eso. Y además cuando él recibe y tiene un término definido para hacer observaciones al informe, tanto la secretaria de Hacienda, el secretario de Hacienda, perdón, el doctor Mauricio Moreno, como la Secretaría de Planeación al respecto a diferentes proyectos y no hicieron ninguna observación al respecto. Alcalde, es claro que se ha querido lavar las manos el mismo secretario con su anterior administración, él mismo lo ha señalado, es que esto viene de la anterior administración, pero a veces se le olvida que él hizo parte de esa anterior administración y que prácticamente él era el que estaba asesorando también en parte todo el proceso desde el comienzo, porque él mismo lo acompañó a usted incluso a hacer gestión, a articular todo el proceso que era necesario, como usted lo dice, por una orden que debía cumplirse en la actualización de ese catastro. Pues sí, me sorprende tal actitud del doctor Mauricio. No la quiero satanizar la posición para el caso, pero lo que yo sí he dicho con él, con la Secretaría de Planeación, inclusive con el gerente de la S, entre otros, pero más ellos, ¿cómo es posible que no le están diciendo la verdad al alcalde de turno? Yo no tengo que estrellarme con el alcalde actual porque soy el más convencido, conozco el hecho, es que uno se debe a las carteras, a los secretarios, que para eso les pide el manual de funciones un perfil. Yo, por ejemplo, no soy financiero. El secretario de Hacienda tiene que, por obvia razón, tiene que ser de perfil financiero. Y ya venía, y teniendo logros, porque los tiene. Lo que pasa es que aquí hubo un descuido. No hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Sentarse con Catacit, hacerle seguimiento al convenio, hacer mesas de trabajo y pedir la información, porque iba para lo siguiente, claro, es bueno que quede claro, a mí tanto un ente control como la ley me obligaba a hacer actualización catastral, o sea, no estamos haciendo nada indebido. 2, lo hicimos con una entidad pública que fue convenio. 3, si las cosas se hacen bien, hay otra cosa, la ha expresado el mismo secretario de Hacienda, es lo siguiente, al actualizar, y ya se veía, ya se conocía que había personas que siempre lo he dicho, la gente humilde
y en mi gobierno la gente fue muy puntual, a pesar de COVID, con el pago del impuesto. Pero obviamente esa carga no la pueden seguir teniendo solo un grupo de ciudadanos, sino que esa carga se tiene que distribuir con otros ciudadanos que hoy sus bienes ya no son lotes, son superficies totalmente construidas, como por ejemplo Unicentro, el Alcaraván. Usted ya tiene nombres de varios sectores que Casablanca, Olímpica, El Éxito, personas que hoy pagaban impuestos por el solo lote, pero al hacer la recolección de todos los datos de la primera etapa y se entiende que la gente lo maneja, pues con dificultades de pronto en la vía pavimentada que tenga un hueco o algo por el estilo, pero son sectores que tienen pavimentación, que tienen alumbrado público que los dejamos nosotros, que tienen acueducto y que tienen alcantarillado y que están en una zona comercial, pues automáticamente es justo que a ellos se les haga el avalúo como se les tiene que hacer y paguen por eso. Obvio, no comparto, por eso el cruce de información. Por ejemplo, sectores como Casimena, Casiquiare, Villadavid, son sectores que todavía son totalmente residenciales, que no hay mucho comercio, que sus casas habitaciones fueron entregadas por el mismo Estado, que algunos todavía tienen sus casitas, y ese es el informe que tienen que entregar, sus casitas todavía están en obra gris como la recibieron hace muchos años, que no tienen totalmente equipamiento. Hay unos sectores donde hay totalmente equipamiento y aparecían pagando los lotes. Ese cruce de información termina diciéndome en mi practicidad, el que tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos, pero todo el mundo pagando porque todo el mundo vive demanda del municipio. ¿Y uno qué es? Un administrador. Entonces aquí es donde la administración, y eso lo tiene que manejar planeación, lo tiene que manejar la Secretaría de Hacienda, y si no, ahí salta la duda lo siguiente, no sé si tengan alguna pregunta o entramos a esa etapa. Alcalde, algo conciso. Se tiene que aumentar sí o sí el valor del catastro, en lo que tienen que pagar las personas, el impuesto predial, sí o sí se sube. ¿En qué porcentaje debería subirse? ¿Está siendo legal que se suba 200, 300, 400%? ¿O cómo debería hacerse según el convenio que existe con Catastro? La alargo y lo dice. Usted que es abogado, creo que no puede subir más del 100% y tiene 3 etapas. ¿Cómo es eso? Primero que todo, no puede subir el 100%. O sea, la ley favorece que ese es el techo. Y tiene la primera etapa que hasta máximo un 60%. Luego 20 y 20. Pero obviamente aclaro, esa es la otra que tengo que aclarar. Este convenio queda por 25 meses. Y lo que busca es que precisamente le entreguen esa entidad al municipio, o el municipio ya queda a discreción que la puede seguir ampliando el convenio, ya es discrecionalidad de la actual administración. Pero por ahora va por 25 meses, que arrancaron en junio del año 23, pues saquen ustedes cuenta, y este gobierno lleva año y 2 meses, prácticamente a ellos les toca cubrir mínimo del desarrollo del convenio y de todo este trabajo, casi 2 años. Es decir que apenas quedó en inicio en su gobierno este proceso, prácticamente era para desarrollar todo en el gobierno de Marco Tulio Ruiz. Indudablemente, y tenía que hacerlo primero porque hay un ente de control que dice, bueno, haga sus tareas de ley. Segundo, porque hace más de 15 años no se hacía actualización catastral. Hasta ahí, qué improperio, qué delito fue el que yo cometí. Yo no veo nada, pero sin embargo ahí están los entes de control y uno está atento para que diga, rinda descargo, si lo hizo o no lo hizo. Pero se entiende. La gente humilde lo ha expresado. A partir de enero del 2024, el 1 de enero, fue otro gobierno que debe hacer las tareas, que venían situaciones. Alguien dijo por allá, no, es que le dejó un chicharrón. A mí me dejaron muchísimos chicharrones y yo no me puse a ver con el retrovisor, como por ejemplo la Casa de la Mujer. Yo me senté, fue con los entes de control que me ayudaron. Yo aprovecho ahí para decir, mire, si hay procesos que me ayudaron los entes de control, fue la planta del agua, el tema de la Casa de la Mujer y el tema de los... Hoy puesto de salud ya no se maneja mucho, el tema de salud casi el hospital de Morichal. O sea, esos 3 temas me los ayudaron, entre muchos avanzaron. Y el otro tema,
torres del silencio. Eso se ha hecho con los entes de control. Aquí me sorprende lo siguiente, y ahí sí va para Hacienda, y obviamente sigue amarrado planeación. Discutieron el nuevo plan de desarrollo. ¿De qué consta el plan de desarrollo? ¿Qué voy a hacer y con qué lo voy a hacer? Ahí tuvieron que hablar de recursos. Y ahí tuvieron que desempolvar o referirse al convenio que habíamos dejado con Catacip para el tema de actualización catastral. Segundo, armonizan el presupuesto de ese ajuste al plan de desarrollo para el 2024. También debieron prever preguntas de los concejales o la sustentación para ellos. Tercero, discuten hacia octubre el presupuesto para el 2025. ¿Sobre qué lo proyectaron? Tiene que jugar el tema de cuánto van a recaudar por impuesto predial. Eso lo tenían claro y bueno conocer esa trazabilidad, esa discusión. Pero es el colmo de la tapa. Por eso me sorprende aquí y no se puede ligar planeación ni Hacienda. Plantearon un endeudamiento que lo aprobó el Consejo. ¿Con qué van a soportar el endeudamiento? Entonces lo que sí queda claro hoy en mi concepto es que uno, al actual alcalde no le han dicho la verdad a su equipo. Segundo, no han hecho las tareas que les toca hacer. Tercero, hoy ante una situación, pues es el colmo que le cobren a personas humildes el 300, el 400 y el 500 y errores pueden haber. ¿Qué tienen que hacer? Pues obviamente asumir la tarea que lo que dejaron de hacer estas dos secretarías, sentarse con juicio, creo que ya lo están haciendo, y vincular a los entes de control, que eso le da garantía, y a los voceros de las comunidades que están conformes y se acepta el reclamo. El convenio no se ha terminado, el convenio está vivo, y ahí es donde salta otra duda. Y entonces, ¿cómo es que a la Secretaría de Hacienda le entregaron esa información precisamente para organizar el cobro y no puede ser ajeno a la situación? Salió en falso quizás el alcalde de Yopal el día de ayer frente a, antes de defender precisamente esas dos secretarías y decir que todo estaba bien, echarle la culpa a la administración anterior cuando ya llevan año y medio precisamente dentro de ese proceso y usted menciona cada uno de esos puntos que estaban pues precisamente dentro de la articulación del plan de desarrollo del periodo de su gobierno. Primero que todo, yo lo entiendo y me pongo en los zapatos del alcalde, porque lo viví y lo pasé. ¿Por qué? Porque obviamente lo acabo de demostrar. La cartera de planeación es el corazón de la ciudad. Lo primero que tiene que hacer es coger el informe de que le entregamos nosotros que nos fuimos y de las otras administraciones los proyectos que vienen y para dónde va la ciudad. Luego Hacienda, pues ahí juega un papel importante. Entonces la pregunta que yo vuelvo y insisto, ¿cómo discutieron financieramente el plan de desarrollo de este gobierno? ¿Cómo discutieron el presupuesto para la vigencia 2024? ¿Cómo discutieron ya el presupuesto para 2025? ¿Y cuál fue la discusión para el endeudamiento? O sea, aquí falta de información articulada y ojo con eso. Hay un tema que es fundamental. Yo siempre lo he dicho, Secretaría de Hacienda es operativa, pero en mi caso, a mí me ayudó mucho la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto de Cultura y hay obviamente planeación. ¿Por qué? Porque obviamente el tema, después de haber salido de COVID, se maneja un tema que hay que continuar, lo que se llama reactivación económica. Pero en ese orden de ideas, sí, como hicieron campaña, vendiendo, y la ciudadanía así lo interpretó porque lo avaló, es que no estaban de acuerdo con los supuestos bazares. Entre esos supuestos bazares trajimos, que yo recuerde, hicimos un calendario junto con el gobernador del momento, el ingeniero Salomón, nos apoyamos y traímos eventos que circulaba la moneda en Yopal. Para el caso, los juegos de los profesores. ¿Cuántos recursos trajeron 2.500 o 2.800 profesores que vinieron a participar? El menos dejó 20 o 30 millones en la ciudad. Si la persona, la economía, el comercio circula y la gente tiene, pues paga. Eso sucedió en nuestra administración, la gente pagó
y se puso al día. Y eso lo conoce el doctor Mauricio, que fue el éxito para poder ser categoría 1 el comportamiento, y lo definió la Contraloría. Se echó todas las flores. Bueno, ese es el comportamiento muy bueno que hubo de recaudo, pero había reactivación económica. Yo creo que transan la mesa, meten las instituciones hoy, le dan respuesta a la gente que no le pueden cobrar sino hasta el 100% con un reconocimiento que le hago a la ciudadanía. La ciudadanía tiene un buen comportamiento de pago en la ciudad de Yopal, pero en especial los humildes, óigase bien, los pobres, los que han salido hoy a la calle sorprendidos, pues es que cómo les van a dar ese premio fuera que han venido pagando puntual, ahora el premio es incrementarles. ¿Por qué sucedió? Por un descuido, por no hacer el trabajo. Pregunte Germán porque nos tiene Bueno, alcalde, desconectado. exalcalde Luis Eduardo Castro, usted como abogado, hay dos cosas. Catacit, que es el que tiene en este momento el contrato, tiene dos cosas. Tenía plata y recursos para socializar, no lo hizo. La comunidad no se informó. Dos, tenía que visitar la comunidad, no lo visitó. Tres, usted que es abogado, usted sí lo sabe, que tan pronto le entregan el informe, él no puede cobrar el mismo año sino hasta el siguiente. ¿Estoy mal o eso es lo que está diciendo la comunidad? ¿Usted qué opina? Pero aclaremos lo siguiente, Germán. El ejemplo es sencillo para la gente. Tenemos un convenio, Catací y municipio, y las carteras en el municipio que tienen que ver con el tema es planeación y hacienda. ¿Quiénes tenían que exigir que se hiciera la socialización? Planeación. Hacienda también. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que recibe la información y sobre esa información manda los cobros sin estar seguro que ese trabajo estaba bien hecho? Por haber hecho un ensayo antes, una prueba de lo que estaban entregando. Pudo correrlos el tiempo, porque lo que sí sé por experiencia propia es que la gente hace un esfuerzo y se sacrifica en fiestas, se sacrifica en Navidad, Año Nuevo, pero no toca lo del impuesto. Entonces se le viene la gente a hacer fila y a preguntar, vengo a pagar el impuesto. Ahí creo que la administración se sintió acorralada en temas de tiempo, pero había podido hacer una mesa de trabajo, informar a la comunidad que ante ese empalme de la información que le mandó Catacit y la nueva situación que vivía el municipio, era prudente esperar un poco para que la gente realizara el pago, que siguieran teniendo su ahorrito y su plática, y mientras hacían un muestreo o una prueba de que la información estaba correcta y que la información no presentaba los problemas que presentan hoy, por lo que hemos visto, por lo que la gente ha manifestado. Yo conozco casos como por ejemplo de Casiquiari, una persona que pagaba 173, oiga, que le llegue 500 o 600, por favor, hasta allá no. Entonces uno hace el ejercicio y supera el 300%. Eso no es y está por fuera de la ley. Pero vuelvo y pregunto, saliendo o entregando Catacil informe el 31, que creo que era un viernes 31 de enero, ¿este año puede cobrar la actualización o el valor catastral que salió o tiene que esperar para el siguiente año? ¿Usted como abogado lo sabe? Mire, eso es lo que empieza a manejar la mesa. El convenio está vivito. Segundo, la ley, usted lo ha dicho, soy abogado, la ley le dice que no pueden comprometer en más del 100%, que máximo, y que la primera etapa es de un 60%, porque ya el municipio tiene otras maneras para poder manejar estímulos, para poder ayudar a la gente que eso. Y entre esas, yo recomiendo que la administración se la juegue por la reactivación económica, pues ya los criticaron, y yo creo que le va a tocar volver a los que llamaron ellos bazares a un calendario de eventos del orden nacional, porque la gente, el comercio está parqueado, los hoteles no tienen la demanda, la gente del común de los emprendimientos no tienen, no hay ninguna actividad donde puedan vender, y en el año que han hecho eventos les ha ido muy mal. A los comerciantes, a los de caseta, le ha ido muy mal a esa gente porque no se ha organizado como se tiene que organizar, porque el ego ahí sí, el orgullo o la vanidad es que no van a hacer nada de lo que hizo la administración anterior, pero hoy tienen que ser conscientes que la reactivación económica, como le quieran llamar, hay que hacerla y eso ayuda. Entonces, 4 cosas. Primero, sí, nosotros firmamos el convenio, porque la ley lo pedía de la actualización catastral. ¿Cuál delito cometo yo hasta ahí? Segundo, quedó la supervisión hasta cuando nos fuimos, o hasta en su momento, en planeación y hacienda, que ya el secretario, que afortunadamente es el mismo, renunció, solo él explicará por qué. 3,
que la ley le dice que el incremento no puede ser sino hasta un 100% y que obviamente el primer cobro el 60%. Tercero, que ya recibieron una información. A mí sí me gustaría que ustedes que están inquietos desde ayer con el tema, si lo permite la secretaria, le pregunten que muestre trazabilidad de las mesas de trabajo que hicieron el año pasado, en febrero, en marzo, en abril, todo el año, y este año con Catací y Hacienda se tienen que reunir y trabajar los tres para el cruce de información para que no lesionen a la gente. Y cuarto, entiéndase muy bien que es un convenio, que no es un contrato y el convenio está con la entidad pública. En ese orden de ideas, lo mejor que pueden hacer hoy es sentarse en como lo están expresando con los entes de control, con los voceros de las personas afectadas de la ciudadanía, hacer los ajustes que le pide la ley y no echarle la culpa a nadie, porque no somos exentos de ser humanos y cometemos errores. Pero lo que siempre he dicho, yo pongo la cara, no mido de yopal, y aquí estoy. En ese tema yo había hablado con usted, Claudia, que usted me ha entrevistado, y yo he fijado la posición de que Y sí. salió tal cual como usted lo manifestó. Ah, bueno. Es alcalde. Según el convenio que se tiene con Catací, ¿cuáles fueron las herramientas que ellos deberían haber utilizado para realizar esta actualización? La actualización que entregaron en la urbana, ¿qué va a pasar con la actualización rural? ¿Qué herramientas? Se hizo una primera etapa que se tiene toda la información de todo. Por ejemplo, ojo con eso, planeación también está a cargo del CISBEN, porque se necesita medir todo eso. Y esto va a cambiar el CISBEN total a los ciudadanos. Van a tener que incrementar precisamente y algunos de presentar declaración de renta. Eso quiere decir que van a perder subsidios, van a salir de subsidios y va a cambiar por completo la categoría del CISBEN. Mire, el municipio tiene que manejar lo siguiente independiente de su posición de tipo personal. Es que no puede sacrificar, no puede castigar a las personas que siempre han tenido la voluntad de pagar sus impuestos. Segundo, obviamente estos recursos llevarlos ya en obras a estos sectores, que eso es lo que da la información que me pregunta Daniela, qué herramientas habían desde el comienzo. ¿Qué herramientas habían desde el comienzo? En ese orden de ideas, queda un diagnóstico de todo. Si ven, estrato, zona comercial, zona institucional, zona residencial, todo eso sale a flote. ¿Y qué le falta a un barrio? Por ejemplo, si uno vaya a hacer una evaluación, debe aparecer que Villaví todavía le falta mucho equipamiento. No tiene zonas, no tiene parques, no tiene pavimentación. Pues eso tiene que contar para la valoración de las viviendas. Y eso se entiende. Cuando una persona va a comprar una vivienda, pues obviamente pregunta en qué sector está. Pues no es lo mismo una casa que es humilde en Villavi a una casa que esté al pie de Unicentro o que esté al pie del Alcaraván. Ahí sí viene un problema. Hay mucha gente humilde que le quedó en estos sectores que tienen que medir esos casos especiales y no pueden salir sacrificados. Es alcalde, los recursos de Catací. ¿Qué va a pasar con la actualización rural? Porque lo que se está hablando es la actualización urbana. ¿Qué viene para la parte rural? Pues entiende yo que pude tener una mesa de trabajo, recuerdo como en el 2022, si alguien paga el impuesto es el área rural, muy puntual, en su mayoría. Algunas personas, pero algunas personas se le presentan dificultad porque todavía, y eso lo hicimos desde la administración, esto va totalmente hilado, no han podido legalizar si eran terrenos baldíos. Nosotros avanzamos muchísimo en eso en Charte, Guapilla y Morichal, y eso beneficia al municipio que ellos ya entran a pagar el impuesto predial. Pero si hay algo claro es que el área rural es sagrada. Nosotros no previmos, dijimos esto va por fases, pero lo que sí se entiende, lo ha expresado el mismo secretario, es que ellos ya estaban adelantando diálogos para incluirlo en el área rural. Yo sí creo que eso deben de pararlo un poquito, cambiarla a esto y dedicarse a organizar ese convenio, las tres entidades para el caso planeación, Secretaría de Hacienda y Catací, con la información que tienen y ajustarse a la norma. Y ajustarse a la norma es que no deben cobrar más de lo que la ley ordena. El alcalde Catací es pagado con recursos públicos. Una de las
como salidas de la administración municipal. El día de ayer manifestaba que esta información que ellos manejaban era de carácter privado, que había una confidencialidad y que ellos no conocían realmente la información y que por eso pues no habían podido actuar a tiempo. ¿Es realmente esto tiene confidencialidad? Pues que yo sepa, desconozco el tema, pero lo que sí queda claro es que Catasí es una entidad pública como le toca a la alcaldía, a la gobernación, a todos los entes, y obviamente deben contestar, empezando por los derechos de petición, Claudia. Deben contestarlos. Al contestar un derecho de petición, pues alguien tiene que hacer un reclamo, como pasa en la empresa de acueducto, como pasa en ERCA. Todos tienen derecho a un reclamo cuando les llega un servicio demasiado exagerado, cuando es lo mismo tiene que hacer Catacip y debe hacer Hacienda, cruzando la información, pero es que aquí, vuelvo e insisto, Hacienda recibió la información y de una la sacó como el que vende pan al otro día, pues en eso se equivocó y tenía que hacer un barrido, mirar y ahora pues tiene que asumir las circunstancias que tiene. Hay un afán precisamente de realizar ese cobro, de recaudar. Volvemos y caímos en el siguiente tema, Claudia. Recuerde que para hablar de casos de la administración, todo se tiene que ver la proyección financiera. Ya votaron plan de desarrollo, automáticamente tenían que hacer un ajuste financiero. Luego votaron el presupuesto para el 2025, porque el del 24 lo ajustaron o modificaron de acuerdo al plan de desarrollo. El del 2025, que es el que arranca, lo aprobaron en octubre, en noviembre. Creo que para el caso de noviembre sale ese presupuesto. Presupuesto, una proyección. Puede que se recaude eso, puede que no se recaude, pero ahí se tiene que ver el impuesto de predial, de ICA y otros ingresos que llegan al municipio. Ganancias ocasionales por ventas de particulares. Y obviamente el endeudamiento. Yo sí sigo con la pregunta, ¿qué pasó en la sustentación financiera en el de endeudamiento? ¿Le dieron la importancia? ¿Preguntaron? Ese indudablemente es lo que pasa. Y una observación para la ciudadanía. Yo lo viví en carne propia. Muchos ciudadanos cuestionaban y criticaban nuestras fiestas. Pues uno hacía fiestas de acuerdo al presupuesto que había, porque habían otras prioridades, infancia, adolescencia, tema social, tema de legalización de predios, todo eso era para nosotros era prioritario, tema de salud, como lo dejamos hoy. Nosotros dejamos salud, primer nivel, muy avanzado, casi en el 98-99% comparado con lo que recibimos. Pero yo en el ambiente a la gente le escuché decir, este alcalde sí nos va a cumplir, nos va a traer fiestas. Pregúntense cuánto valieron las fiestas de esta administración. Cómo se dispararon esos techos y presupuestos. Los termina pagando el pueblo. El endeudamiento, yo lo dije que estoy de acuerdo con el endeudamiento, pero no es exorbitante de esa naturaleza. Y segundo, para lo que se proyectó, el endeudamiento debe ser para seguir llevándole todo eso que demandan los barrios, que necesitan calidad, equipamiento, canchas, escenarios deportivos, tema de salud, pero el endeudamiento no dejaron absolutamente para nada para eso. Y hay, el endeudamiento pecaron de una vanidad. Claro, está disperso el equipo de la administración, pero funciona y opera. Cuando yo llegué estaban en situaciones muy difíciles, pero ahora opera la Secretaría de Salud en un escenario. El Instituto de Cultura se creó y se construyó. Las TIDE están en otro. Desarrollo económico que está dentro de la alcaldía. Y se compró inclusive un edificio para ampliar los servicios de la administración. Nos entregamos la Casa de la Mujer, que sirve muchísimo y a cuántas familias la Casa de la Mujer de los yopaleños y sobre todo a la gente de su. Entonces no había necesidad de presentar un endeudamiento para ese edificio. Yo creo, sin atreverme, pero ya han dicho que la culpa es mía, ¿no será que por eso se aceleraron a hacer las cosas que no le salieron bien, recoger esta información de Catasí y de una vez hacer el cobro sin evaluarla, sin ninguna socialización y sin ningún barrido por parte de la Secretaría de Hacienda? El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, manifestó que iban a requerir también a la corporación ambiental, a Corporinoquia, precisamente por el alto incremento que se llega también en este mismo cobro del impuesto. Dice que es una tarifa muy alta. En el año 2021
usted manifestó de que no se iba a incrementar esas tarifas gracias del recaudo, precisamente gracias a un presupuesto que se daría de una sobretasa ambiental. ¿Eso se aplicó o por qué no se aplicó, alcalde? Primero que todo, excelente la pregunta. Y le quiero contar, y eso me lo confirmará la secretaria, la doctora Sonia, en una eventual entrevista con usted. Nosotros le comentamos cuando se hizo el primer barrido de diagnóstico a la Corpinoquia, al equipo que había en su momento en Corpinoquia, porque ha cambiado, y ellos dijo que no les interesaba. Pero nosotros nos enteramos, correo de brujas, es que dijeron, nosotros necesitamos es que eso lo haga el municipio y que nos entreguen la plata a nosotros. Yo hasta ahí en que incumplí. Eso no está dentro del convenio. Lo que pasa es que la ley automáticamente le exige una tasa ambiental y ahí tienen dos caminos. O le recauda el municipio esa tasa ambiental y se la manda a Corpinoquia, o la asume el municipio. Hasta ahí yo en que he incumplido, si eso no se ha dado. Si yo estuviera hoy, esa tasa se la enviaría, pero no la recaudaría, sino yo aportaría como el presupuesto del municipio para el caso. Y eso se puede hacer. O sea que ahorita también lo puede hacer el municipio. ¿En qué sentido? En que esa tasa no se la recauda Corpinoquia, sino que la suma el municipio y se entienda con Corpinoquia, hagan cruce de información para el caso. Pero en su momento Corpinoquia, no sé qué, hay nueva gerente, hay nuevo equipo, no sé qué piensen ahorita, pero ellos también deben ser consecuentes con el municipio. En su momento que había, no les interesó, nosotros les dijimos, porque ya la norma prevé que se debe pagar una tasa ambiental. Es más, les pruebo, yo sabía que, y lo que planteé, para por allá el puesto periodista, que nunca fue a ruedas de prensa ni nada, y ahora sale, dijo alguien aleteando. Para la prueba, nosotros creamos la Secretaría de Medio Ambiente y eso amortigua y se le dice a Corpinoquia, por más autoridad que sea, pero nosotros también tenemos compromisos con la Secretaría que está facultada, la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cree usted que el secretario o los secretarios actuales que quizás incumplieron en esa supervisión, en hacerle seguimiento a ese proceso, a este convenio, le hicieron juego chueco tanto a la administración de Luis Eduardo Castro como a la administración de Marco Tulio Ruiz, que quizás de pronto jugaron doble a las dos administraciones, porque pues le echan la responsabilidad a la anterior, se lavan las manos, pero tampoco le dicen al parecer la verdad al nuevo mandatario? Pues aquí no hay un secreto, gracias a la pregunta de usted. Luis Eduardo no es querido en muchos porque Luis Eduardo apretaba, exigía, hacía mesas de trabajo, porque hay una verdad escueta. No se salva ninguna administración. Uno pide el favor, atiéndame, señor secretario, a Pedro. Y uno se va convencido que lo atendieron. Cuando vuelve uno a ver a Pedro o a Margarita, se entera, o cuando ya salió me dijo, doctor, ¿sabe que no me atendió el secretario? Cuando le echa el madrazo. O no, hay gente que entiende que uno tuvo la voluntad, pero que el funcionario no quiso, que lo tomó del pelo. Lo que sí queda claro y me sostengo y tengo toda la trazabilidad, Planeación Municipal no hizo lo que tenía que hacer. Y usted me picó la lengua en lo siguiente. Hoy Planeación Municipal no ha presentado el ajuste del POT. Y sí está exigiendo otras cosas que debe hacerlo, pero si no ha cumplido, que en este caso es planeación, el Estado no ha hecho lo suyo, ¿cómo le va a exigir a los ciudadanos que no hagan si es que el municipio tiene que correr con las normas y con todo? Segundo, se encarnizó, lesionó, atropelló, y dijo por allá un exalcalde, y humilló a la gente de Alameda Marta Mojica diciéndole de todo menos la verdad. Claro, hay dos procesos que no se hicieron. El de escrituración, porque se necesitaba la facultad del Consejo, están en política, no, yo lo presenté y no lo votaron. Pero no por eso, la gente humilde, la gente indígenas, discapacidad, madres cabeza de hogar, no se le puede seguir tomando el pelo. La tercera, yo legalicé la bendición. ¿Qué le toca hacer a este gobierno? Escriturar, y yo no veo que eso avanza. La cuarta, la señora secretaria de Planeación o la secretaria de Planeación tiene que hacerle un seguimiento, que he visto que lo han tratado de hacer, pero en otra línea, a los que se les legalizó. Porque obviamente al legalizar esa gente, pues termina pagando impuestos. El que es de ley, el justo. Y la gente no tiene problema en eso. La gente dice,
nosotros pagamos para que nos lleguen los servicios de equipamiento. Y la otra, claro, hay personas, urbanizadores, algunos no tan amigos suyos, Claudia, en la zona de expansión, pero, que tiene que hacer planeación. Uno, denunciar a la fiscalía o dar informe a la fiscalía, pero tiene que darle la opción de que presenten planes parciales y que se ajusten a la norma, porque hay una realidad que eso no lo detiene nadie. La ciudad crece y hay expansión, hay crecimiento para la prueba de un botón. La otra crítica, le hicieron incurrir, y eso fue planeación, que esa pregunta le hizo usted y vuelvo a insistir en eso, que no se puede legalizar si no tiene el 70% construido. Yo no he visto en la norma y si la he visto y si no, acepto que me equivoqué, pero sí leí la 2024 de 2020 que me dice, debo legalizar, es una obligación, tengo que hacerlo, y más cuando tenía un fallo del Consejo de Estado. Y obviamente esta administración lleva, no el alcalde, pero la Secretaría de Planeación sí lleva diciendo que eso no sirve, que no es procedente y que no van a legalizar más. Es que le toca cumplir la norma, lo dice. Tiene que las administraciones legalizar más cuando hay una población y cuando esta situación, y hay un fallo del Consejo de Estado, caso que se dio para La Pedrera. En ese orden de ideas, ahí tiene 5 situaciones que no hace empantanado la Secretaría de Planeación. ¿Cómo se dio el proceso de Catacid en el cambio de una empresa que contrataron inicialmente para hacer el estudio de proyección por parte de la empresa de acueducto? O sea, se hizo primero un análisis de los que no estaban dentro de ese proceso legalmente pagando los servicios públicos, y después eso se traslada también a la administración municipal para hacer el diagnóstico, a la administración municipal para empezar el proceso con Catacid. Prácticamente Catacid vuelve y contrata a esa misma empresa. ¿Cuánto costó la primera contratación con la primera empresa y cuánto costó la segunda contratación con Catacid? Pues la primera sí me corché, tengo que aceptarlo que no tengo el techo. La segunda creo que está alrededor de los 7.000 millones. Pero, ojo con esto, Claudia. Es que a veces también confundimos a la gente y queda como el cuento. La primera etapa sí se hizo un convenio con Acueducto para recoger información de todo. Para un diagnóstico de cómo estaban los usuarios. Servicios, acueducto, alcantarillado, que llamamos redes técnicamente, Sisben, gente, barrios residenciales, no residenciales, cuántos hoteles, toda esa información la recogieron. Semáforos, tema de movilidad, toda esa información sirve para todo, tecnificar, y obviamente le sirve a la Secretaría de Hacienda para muchas cosas, tema de salud, todo eso se manejó. Pues esa información es el 50% para poder realizar la segunda fase. ¿Y ese informe fue comprado o fue contratado nuevamente por Catacid? Ustedes saben si, porque ella vincula a esa entidad, la contrata nuevamente Catacid. ¿Utilizó el mismo informe? O sea, ese informe se pagó quizás 2 veces por la administración. No, Claudia, por favor, porque puede confundir usted a la gente. No, le estoy diciendo que hoy todo el... Pero, Claudita, por favor, no quiero chocar con usted. Ojo con las preguntas, y yo estoy aquí para que pregunten lo que quieran. Pero primero, sin ese insumo no se puede hacer la segunda fase. ¿Y ese insumo ya de quién es? Del municipio, de los ciudadanos. Me da un argumento más, ahí debe estar planeación y ahí debe estar Hacienda. Es decir, solo fue aportado a la segunda fase. Obviamente. Debe ser así, se entiende que ese sea el valor agregado, por eso se hizo por fases. Si usted no tiene información, ¿cómo va a tomar una medida? Pues tiene que tener información. Ejemplo, Villa David. Villa David debe aparecer que son casas que no tienen niveles, o sea, ya no hay casas de 2 plantas, me imagino, por lo segundo, ya gente adecuada, pero no hay de segunda planta. Segundo, que todavía hay demandas de escrituras de algunos, que no están, nosotros complementamos servicios públicos, pero obviamente tienen un problema de la vía. Recuerde que está proyectada a 40 para salir, ellos tienen dificultades viales. Segundo, alumbrado público. Tercero,
escenarios deportivos o equipamiento para los niños. Todo eso debe arrojarlo ahí y eso se tiene en cuenta para hacer ¿qué? El avalúo catastral, o sea, una casa ya no puede valer que no cumple con esos requisitos que sí cumple una casa en Los Helechos, por ejemplo. Son casas de 2 plantas, tienen todos los servicios, tiene equipamiento, tiene luz, alcantarillado, tiene todos los servicios, pues automáticamente hay un desbalance. Se entiende que para eso es que se capta ese impuesto predial y ese impuesto ya debe ir para seguirle inyectando los servicios y siguiendo mejorando la calidad de vida. ¿A qué? A Villa David. ¿Cómo se contacta a Catacit? Porque es que hay a ver, las inquietudes ayer de algunos ciudadanos y las denuncias que hacían en las mismas entrevistas. Ayer hacían una denuncia delicada contra el secretario de Hacienda y manifestaban que esta empresa había sido seleccionada, por decirlo así, o que había sido sugerida por la esposa de Mauricio Moreno, secretario de Hacienda del municipio de Yopal en los 2 periodos. ¿Cómo se hizo la selección de Catacit? No, primero aclaremos que el caso de la esposa del doctor Mauricio ni era funcionaria de la administración, ni nunca estuvo en las comisiones ni en las mesas de trabajo, porque tuvimos muchísimas mesas, ni nunca fue comisionada para el caso. O sea, eso es falso de toda falsedad para el caso. Eso es lo que yo puedo apreciar. Ahora, Claudia, es tan sencillo como lo siguiente. Yo debo asesorarme si tengo un problema de salud, ¿de un ingeniero o del médico? Pues del médico. Y es mi secretario, es el que maneja las finanzas, pues obviamente que el concepto de él cuenta, el concepto de él vale. Y eso se tiene en cuenta porque yo soy ese abogado, no soy, y eso que tengo cierto énfasis en economía, pero no soy consciente que no soy financiero, no soy contador, no tengo experticia. El doctor Mauricio tiene una experticia, pues un hijo de Yopal, de una familia tradicional humilde. Segundo, fue tesorero. Tercero, se formó en eso. Cuarto, su perfil profesional. Él, ¿qué delito hay que escoja y recomiende y diga, es con Catacit el que se puede? Pues eso es normal. Yo por eso doy el ejemplo nuevamente. Si yo tengo una enfermedad o un malestar, pues yo tengo que asesorarme del médico y no de un ingeniero, del que sabe en eso. Por eso en planeación, insisto, yo no soy quien para entrar a cuestionar a la doctora Patricia, pero de una vez aprovecho para lo siguiente. Ella trabajó con nosotros, evaluación de proyectos. Ella, como cualquiera, como me pasó a mí, presentó dificultades en su salud y ahí tuvo la mano tendida de Luis Eduardo Castro, que ella no lo puede negar, ni lo puedes conocer. Yo no he escuchado eso, pero lo que sí me sorprende es que creyendo alimenta una situación malversa con el actual alcalde. Yo por eso siempre vuelvo a ratificar, el señor alcalde actual está recibiendo la información truncada, no le dicen las cosas a tiempo y lo que se demuestra es que no han hecho los secretarios, no todos, no, algunos, su trabajo que tenían que hacer. Para mí ni siquiera, y eso que venían, leyeron el informe de gestión que entregamos cuando se hace el empalme. Es decir, entonces, que sí se podría decir que es un lavado de manos del doctor Mauricio Moreno cuando él mismo recomendó a Catacit, tiene pleno conocimiento, estuvo en todo el proceso y ahora dice que lo desconoce. Pues me sorprende. Además, yo sí quiero manifestar lo siguiente, y él lo sabe, el doctor Mauricio, que sí hubo una confianza en ese funcionario y servidor. De mi parte la hubo para temas como discutir los presupuestos en la administración, en el consejo, en la sustentación del endeudamiento, que fue un endeudamiento totalmente social. Por eso se compró Alameda, se compró La Bendición, el tema de salud de la Comuna 6, el tema de terminal, o sea, es un endeudamiento más que social. En ese orden de ideas, el tema de categoría 1, ¿cómo es que nos sentamos a pedir evaluación normal de cómo está el comportamiento de las finanzas, los estímulos que se dieron para que la gente pagara? De mil maravillas, pero no puedo desconocer que mi equipo en desarrollo económico, Secretaría de Gobierno, el Instituto de Cultura, Acción Social, todo ese equipo nos dedicamos a reactivar la economía, que eso hizo posible que la gente tuviera circulante para pagar y nosotros no tuvimos problemas en el momento que estuvimos.